Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Laura Nicole Herrera Murillo, de Derecho G, de quinto semestre. Les voy a explicar el salvamento de voto de Jorge Ignacio Prelet y Gabriel Eduardo Mendoza de la sentencia 214 del 16. He considerado que la Corte ha traicionado al constituyente al haber aceptado temas como el aborto, la eutanasia, la dosis personal, la adopción y ahora el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Como sociedad entendemos el matrimonio civil es existente, sin embargo, esta unión entre hombre y mujer no puede incluirse un término que facilite el libre acceso para aquellas personas que no tienen vínculo en este. A esto me refiero a las personas del mismo sexo que gozan de derechos, de libertades, perdón, que constituyen derecho. Y no pueden ser propias a esto como lo es el matrimonio. Existen países que utilizaron la votación para legalizar el matrimonio, agregando 16 países más que lo realizaron. Sin embargo, en Escocia montaron una petición para abolir esta decisión, ya que consideraban que iba en contra de toda la población. Asimismo, la concepción del Estado permite a los ciudadanos poder acceder al poder público y a sus funciones públicas de manera que se pueda tener una alternancia en el poder y evitar una petrificación de regímenes políticos. Otro punto de vista es el de Jeremy Waldron, que considera que la comunidad política está dividida en los derechos que son titulares los individuos, en la manera que hay que interpretarlos y la manera en que se deben tener en cuenta sus consideraciones exigidas. La mejor forma para esto es el procedimiento democrático de encabeza del Parlamento, teniendo en cuenta la autonomía y la libertad de las personas, donde aquellas van a dar su voz y su voto de una manera ya sea directa o indirecta por medio de un representante, donde se va a poder tener un consenso de todas las personas, teniendo asimismo el consenso de la mayoría. En el artículo 374 cabe señalar que la Constitución solamente podrá ser reformada por el Congreso, por la Asamblea Nacional Constituyente o por el pueblo. En estos procesos de reforma, el gobierno puede presentar actos legislativos o leyes que introduzcan modificaciones al texto superior. Esto va a ser de material de análisis y aprobación por parte de la Corte Constitucional. Esto quiere decir que la Corte tiene una participación en esta reforma, pero recae sobre ya iniciativas adelantadas de las otras ramas del poder público. De esta manera, la función de la Corte es limitarse a dar un análisis de adecuación y coherencia de la medida legislativa frente al texto superior, no como un determinador o impulsador de esta reforma. Teniendo en cuenta en este orden de ideas la intervención de la Corte en el reconocimiento del matrimonio en las personas del mismo sexo constituye una abrogación de competencias forzada. Cabe resaltar que el matrimonio no se puede considerar como un derecho fundamental, porque entonces se podría llegar a la idea de que aquellas personas que no se encuentran en un matrimonio, que no se han casado, están en un estado de indignidad y que por lo tanto deben ser de especial protección constitucional. Y a esto se debería aceptar que el Estado debería propender a que todas aquellas personas que se encuentran en esa condición de soltería, de indignidad, pasen a un estado digno que es el matrimonio civil. La Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en su artículo 17, reconoce el derecho de hombre y mujer de contraer matrimonio y fundar una familia. En cuanto a las parejas del mismo sexo, no existe una norma alguna que indique el derecho civil de las mismas. Por lo tanto,
no existe una obligación o deber por parte de los estados en reconocer esta figura. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado muy en claro que el reconocimiento legal de esta figura corresponde a cada estado en cuanto a su marco de soberanía. El matrimonio civil se encuentra atado al cumplimiento de unos requisitos de existencia y validez. Los siguientes son: diferencia de sexos, consentimiento de las partes y presencia de la autoridad. Y los elementos de validez son los siguientes: consentimiento libre y espontáneo, capacidad de las partes y cumplimiento de las formalidades legales. Al reformar uno de los elementos esenciales de este contrato de matrimonio civil, como lo es la diferencia de sexo de los contrayentes, inevitablemente genera una alteración a los demás requisitos para el nacimiento a la vida jurídica del matrimonio civil. Es necesario precisar que al encontrarse viciado uno de los elementos de este contrato, la constitución y el perfeccionamiento no pueden desplegar efectos jurídicos. El matrimonio civil se ha dado por hecho que ha tenido una evolución, pero como tal el término de hombre y mujer durante todo este tiempo no ha evolucionado. Entonces es incompetente que de la noche a la mañana, por medio de un plumazo, quieran borrar una figura centenaria, teniendo en cuenta que la figura del matrimonio es una figura propia de las parejas heterosexuales. La mayoría de los países que han aprobado el matrimonio entre parejas del mismo sexo lo han hecho por medios de actos legislativos para respetar la voluntad popular. El 28 de noviembre del 2014, con 105 votos a favor y 92 en contra, el Parlamento finlandés aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pero esto, en julio del 2015, con más de 50.000 firmas, se aprobó la iniciativa de los ciudadanos que obligó al Parlamento reversar dicha decisión y reincorporar nuevamente el matrimonio civil a su estado inicial. La pregunta sería: ¿qué tiene más prevalencia? ¿El pensamiento de cada una de las personas que concurren en esta sentencia o el pensamiento general de toda la población colombiana?